Bueno, habíamos quedado en este ejercicio en el que íbamos a calcular la moda, pero no hay ninguno que se repita. Todos se repiten nada más una vez. Es decir, todos se repiten por igual. Entonces no hay moda. No la hay. Entonces lo vamos a representar así, como vacío. Esa es la letra griega phi y simboliza el conjunto vacío. Lo voy a escribir aquí. Phi es el conjunto vacío. ¿Qué es el conjunto vacío? Que no hay elementos. Lo voy a poner entre paréntesis. No hay elementos. No hay elementos. Es decir, bueno, copien esto y ahorita explico más. Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno, gracias. Entonces, no se le va a poner el conjunto vacío, así se representa el conjunto vacío. Y el conjunto vacío es aquel que no tiene elementos, no hay elementos. Es decir, no voy a poner el cero. No sería correcto poner el cero, porque eso implicaría que aquí se cuenta el elemento cero. Es como si hubiera obtenido calificación cero. Ahí está, cero cero. Entonces no, como no hay ese elemento, no se obtuvo el cero de calificación, no se obtuvo cero, entonces se le pone el conjunto vacío. Es decir, que no hay moda. Sí, poner cero implicaría que aquí habría ceros, que aquí se obtuvo cero, pero no es el caso. No está el cero. Simplemente no hay moda, así que es el conjunto vacío. ¿Sí se entendió? O más o menos. Vámonos. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Bueno, entonces estas son las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Nos indican hacia dónde tiende el fenómeno, hacia dónde tiende a ir. Por ejemplo, de este ejemplo que calculamos la media o el promedio, se obtuvo una media de 8. Entonces nos indica que el fenómeno tiende a ir a 8, como que tiende a ese valor, ese tiende a ser ese valor. O por ejemplo, de este mismo ejemplo sacamos su mediana. Ahí está, su mediana la sacamos. ¿Y cuánto dio? 7.5. No, de este ejemplo, de este de acá, 8 8 7 9 10 6 Mm, 8. 8. 8. Ahí está, también dio 8. Y de ese mismo ejemplo calculamos su moda. ¿Que cuánto fue? 8. 8. Ahí está. Entonces, ahí está, nos dice que el fenómeno tiende a ese valor. Nos indica que, por ejemplo, si a un alumno, si a este alumno que sacó estas calificaciones, que obtuvo de media 8, mediana 8 y moda 8, nos indica que si le ponemos cualquier materia, es muy probable que nos saque 8, que saque de calificación 8, porque tiende a ese valor. Entonces eso nos indican estas medidas de tendencia central, hacia dónde va, hacia qué valor tiende a ir el fenómeno. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿No? Bueno. Entonces ahora vamos a ver física. Ya terminé. Ahora vamos a ver física. Pongan como título física.
Bueno. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver una pequeña reseña histórica. Dice el nombre del griego física. Así se escribe en griego. El estudio de la naturaleza. A ver, física estudia la naturaleza. Los fenómenos naturales. Copien este primer párrafo. Bueno, si ya copiaron ese primer párrafo, entonces copien. Dice, la física surgió como una rama de la filosofía. Correspondía a la llamada ahí se estudiaba los principios de toda investigación. Es decir, antiguamente debía salir de lo natural, ya está establecido de la naturaleza. Todo principio, el principio de toda investigación, de ahí inicia, de lo natural, de lo que ya está. Entonces ahí así fue como surgió la física. Cópienle. Copien este segundo párrafo. Ya, profe. Bueno, entonces así es como surge el principio de toda investigación, de lo natural, de lo que ya está establecido, no de la abstracción de la mente. Una cosa es la idea y otra cosa ya es lo natural. Entonces, de ahí debe surgir toda investigación de lo que ya está establecido, de lo que es, de la naturaleza, no de lo que se le ocurra en cualquier cosa de la mente, no de cualquier ideología, sino simplemente debe salir de lo natural. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, y sí, surgió como una rama de la filosofía. Recuerden, ¿qué es la filosofía? Filosofía se define como el amor al conocimiento. Y antiguamente se definía como el amor al conocimiento acompañado del deseo de llevar una vida irreprochable. Así se definía antiguamente, en la antigua Grecia y cientos de años después. Se definía la filosofía como el amor al conocimiento acompañado del deseo de llevar una vida irreprochable. Es decir, se entiende con vida irreprochable que pues sí, que no seas dominado por tus vicios. Y bueno, y ser útil a la sociedad, más que nada, es ser útil a la sociedad. No nada más por pensar algo, por hacerse preguntas, ya uno es filósofo. No, es amor al conocimiento acompañado por el deseo de llevar una vida irreprochable, con el deseo de ser útil a la sociedad, de que ese conocimiento sea útil. Bueno, entonces así surgió la física, como una rama de la filosofía. Bueno, entonces, después dice, el primero que entre los griegos se dedicó al estudio de la física fue Tales de Mileto. Antes que ninguno, examinó con cuidadosa atención los fundamentos del cielo y las propiedades de las cosas naturales. Más tarde platica en 4 partes: la aritmética, la música y la astronomía. Bueno, entonces, desde la antigüedad, Tales de Mileto. Y Platón las dividió él en 4 partes. Y él ya tenía la idea de los fenómenos que estudiaba la física. Él la dividió en 4 partes, la aritmética. Bueno, pues sí, él sabía que en física se debían hacer muchas operaciones. Iba a ser una herramienta, la aritmética. En general, el álgebra y la matemática. La geometría, de igual manera. Se ocupa mucho la geometría, los conocimientos geométricos. Por ejemplo, en ingeniería civil o en arquitectura se ocupa mucho
la geometría, pues para hacer construcciones y para ver que soporten. La música, actualmente esto se leería como ondas. Ya se sabía que la física estudiaría eso, las ondas. Nada más que aquí se había definido como música. Y pues sí, la música de dónde sale, pues de ondas, es producida por ondas. Bueno, y la astronomía, bueno, eso sigue en la actualidad, es una rama de la física. Bueno, copien esto de acá. Bueno, ya copiaron. Sí, dígame. Podría Carlos Fuente. Escucho Mande. cortado. ¿Mande? Ah, Sí, lo podría volver a repetir que no escuché bien. Escuché algo cortado. bueno, los demás. Bueno, entonces, como dije, la física se divide en estas dos ramas, clásica y moderna. La física clásica estudia fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Y sí, para darnos una idea, la velocidad de la luz vale 300.000 kilómetros sobre segundo. Es decir, la velocidad de la luz se representa con la letra C y tiene un valor de 300.000 kilómetros en un segundo. Es decir, que recorre 300.000 kilómetros en un solo segundo. Le puede dar muchas vueltas a la Tierra en un solo segundo. Entonces sí, por eso se divide la física en estos dos fenómenos. Fenómenos que suceden a una velocidad por debajo de la luz, muy por debajo, y fenómenos que suceden a una velocidad cercana a la luz. Sí, porque las propiedades cambian demasiado, cambian increíblemente. Incluso la velocidad del sonido. El sonido se mueve a una velocidad de 340 metros sobre segundo. Puede variar también, depende del medio en el que esté. Pero incluso es muy por debajo, ni siquiera llega a los kilómetros, ni siquiera llega a un kilómetro. Son 340 metros en un segundo. Ahí está. Entonces, esa es la velocidad del sonido. Incluso es... ¿Mande? Siempre se va a representar así como ¿Cómo? M sobre S. Son metros sobre segundo. Sí, sí, generalmente es la convención, es el sistema internacional. Bueno, eso vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, sí, con calma, vamos a ir. Bueno, entonces, vamos a ver. Ahora vamos a ver las ramas que estudia la física clásica. Bueno, estudia fenómenos como la cinemática. Entonces, vamos a ver qué es cinemática. A veces se pregunta. Cinemática, ¿qué es cinemática? Estudia el movimiento de los cuerpos sin estudiar la causa que produjo el movimiento. Ahí está, entonces eso es la cinemática. Estudia el movimiento de los cuerpos
sin estudiar la causa que produjo el movimiento. A ver, cópienlo. Bueno, entonces sí, nada más a la cinemática le interesa saber cantidades como la velocidad, la aceleración del cuerpo y la distancia que recorre. Bueno, y el tiempo en que tarda en hacer el movimiento. Ya no le interesa quién causó el movimiento o cómo se produjo el movimiento. Bueno, entonces en la física clásica también entra la mecánica. Bueno, ¿qué es la mecánica? La mecánica estudia el movimiento de los cuerpos y la causa que lo produjo. Él incluye la causa que produjo el movimiento. ¿Copienlo? Entonces la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos y la causa que produjo el movimiento. Entonces por eso en la mecánica estudia también lo que es la fuerza. La fuerza es la que produce el movimiento. También la cantidad de movimiento. Bueno, es una cantidad que vamos a decir después. El impulso. Pues sí, del impulso se causa el movimiento. Estudia el impulso, etcétera. Entonces aquí esto ya se incluye. Bueno, entonces, ¿ya copiaron el concepto? Ya, pues. Bueno. Bueno, yo ya. Bueno, entonces, hidráulica. Por si acaso también lo voy a poner. Hidráulica. Estudia los fluidos. ¿Quiénes son los fluidos? Pues los líquidos y los gases. Eso estudia. La hidráulica, los fluidos, que son los líquidos y los gases. Bueno, entonces, ahora la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? Estudia los intercambios de energía entre cuerpos. Es decir, el calor es energía. El calor, después lo vamos a definir. El calor es energía que se transmite entre dos cuerpos o más. Eso es el calor. Y la termodinámica estudia eso, el flujo de calor entre dos cuerpos o más. La óptica. Pues estudia fenómenos relacionados con la luz, pero en espejos, más que nada en espejos y lentes. Por eso esto entra todavía en la física clásica, porque él estudia lo que son las lentes y los espejos. Bueno, entonces, a veces hay autores que dicen que sí, la óptica estudia fenómenos relacionados con la luz. Pero bueno, nada más es en lentes y espejos. Vamos a poner eso mejor. Óptica. Ay, no. Estudia fenómenos relacionados con la luz en lentes y espejos.
Sí, a él no le interesa a qué velocidad va la luz, solamente le interesa cómo se refleja o cómo son los fenómenos en las lentes y los espejos. Por eso entra todavía en física clásica. Porque nada más le interesa cómo es su consecuencia en las lentes y los espejos. Bueno, ¿ya copiaron? Yo ya sé. Bueno. Bueno, entonces los estudiosos en estos temas, los iniciadores. Aquí me faltó Tales de Mileto, efectivamente. También Aristóteles, ambos filósofos griegos, Tales de Mileto y Aristóteles. También después, cientos de años después, ya empezaron a hacer avances en física. Por ejemplo, Jean Buridan. ¿Quién fue Jean Buridan? Fue un monje que introdujo el término de impulso, de cantidad de movimiento. Incluso en física es más general ese término. Se habla más del impulso, de la cantidad de movimiento, que de la fuerza incluso. Es más general incluso ese concepto. Aún y Jean Buridan pues hizo varios trabajos en física, de impulso, de cantidad de movimiento. Y en base a eso, Newton se tomó esos trabajos para hacer sus famosas leyes, las leyes de Newton. No las hizo él nada más de él nada más. Retomó los trabajos de Jean Buridan, que era un monje que hizo estudios en física. Bueno, también tenemos a Galileo Galilei. Él fue el primero en hacer experimentos en física. Antes la física era teórica, pero a partir de Galileo él se tiene registros que fue el primero en hacer experimentos, en comprobar pues con experimentos lo que dice la teoría. Bueno, y sí, muchos dicen que fue perseguido por sus teorías, por la iglesia, pero nada más fue perseguido por una facción. En esa época de Galileo había dos facciones que estaban en pelea, en puja. Se llamaban los gibelinos y los güelfos. Eran como dos facciones de la iglesia. La facción güelfo fue la que quería encerrar a Galileo, y la facción gibelina era la que lo ayudaba. Incluso lo sacó de la cárcel ya que lo habían metido. Entonces sí, había una puja en esa época. También esto viene en un libro que se llama El Católico Gibelino, donde explica cómo era. Lo menciona ahí rápido esa parte de Galileo. En sí el libro es sobre toda la historia de cómo era el conflicto entre esas dos partes. Y ya después en una parte nada más menciona lo de Galileo. Bueno, después tenemos bueno, incluso Galileo, él creía en Dios. Tiene una frase que dice que el libro de la naturaleza no se contradice con el libro de las revelaciones, porque ambos fueron escritos por el mismo autor. Así el libro de la naturaleza, la ciencia, dice no se contradice con el libro de las revelaciones, pues la Biblia, porque ambos fueron escritos por el mismo autor. Entonces sí, Galileo no quería atacar a nadie, pues él hacía estudios. Y sí, tanto fue apoyado por un lado y atacado por otra facción, otro partido. Bueno, entonces después tenemos a Bernoulli. Él venía de toda una familia de científicos e hizo avances más que nada en hidráulica. En hidráulica él hizo avances. Boltzmann, él hizo avances en termodinámica. Boltzmann y otros científicos. Obviamente hay muchos más científicos, aquí nada más pongo algunos. Volta y Tesla, ellos hicieron más que nada trabajos experimentales. Por eso es que los pongo aquí en física clásica, porque hicieron trabajos experimentales sobre electricidad y magnetismo. Entonces por eso a la tensión eléctrica se le conoce como volt, en honor a Alessandro Volta. Y el campo magnético se mide en teslas. Así se mide el campo magnético, en teslas, en honor a Nikola Tesla, que hizo muchos descubrimientos, muchos inventos, que muchos fueron confiscados por el gobierno estadounidense y otras empresas, porque pues sí, él había hecho, por ejemplo, un invento de un coche, que funcionaba a base de campo electromagnético, es decir, que podía moverse
debido a campo electromagnético. Y ese movimiento pues resultaba muy barato, era muy barato. Incluso él tenía la teoría que podías, o bueno, quizás también incluso lo inventó, de poder recargar el auto, así como el celular, pero solamente poniendo una estación de radio. Es decir, que poner en la radio una estación que sirviera para recargar el auto y así seguir moviéndose. Pero esa generación era mucho más barata que el combustible fósil. Y es por eso que también, quizás por eso, pues se les confiscaron sus inventos. Bueno, entonces, después, ya, ahora aquí tenemos a la física moderna. La física moderna, pues ya, estudia fenómenos que suceden a una velocidad cercana a la luz. A una velocidad cercana, no igual, pero sí muy cercana. Entonces, a esa velocidad ya los fenómenos cambian increíblemente. Aquí ya entran fenómenos como el electromagnetismo, ya formal, ya más formal. La relatividad, ¿qué dice la relatividad? La relatividad dice que a una velocidad cercana a la luz, el tiempo se acorta, se vuelve, pues sí, como que más lento. Es decir, si una persona viaja a velocidad luz, para ella el tiempo va a transcurrir más corto. Hagan de cuenta, dicen un experimento teórico, que si una persona viaja a velocidad de la luz y pasa para él un año, para la Tierra, para las demás personas en realidad es como si pasarían 5 años o 4 años. Entonces sí, el tiempo tiende a cambiar a estas velocidades. Y también otro fenómeno de la relatividad es que a una velocidad cercana a la luz, una partícula puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. No es que se mueva así muy rápido y que parezca que está en 2 lugares al mismo tiempo, sino que puede estar exactamente en 2 lugares al mismo tiempo. En el mismo tiempo, exactamente. Y eso también pues estudia la mecánica cuántica. Ya es una mecánica que pues sucede a esta velocidad. Ya estudia todos esos fenómenos. Entonces, y aquí entran fenómenos como la nanotecnología. Ya en la nanotecnología ya no se cumplen. Ya no se aplica una mecánica como en la de los edificios o como en la de la vida diaria. Ya es otro tipo de mecánica, una cuántica. Y las nanopartículas, sí, ya se comportan de una manera totalmente distinta. E incluso han encontrado que son como mini computadoras, las nanopartículas. Por ejemplo, las han usado actualmente, esas nanopartículas, para detectar tumores cancerígenos. Porque sí, las nanopartículas vieron que son como computadoras. Pueden atravesar los tejidos del cuerpo hasta llegar donde está el tumor. Y entonces sí, ya pueden, por medio de métodos, pues sí, detectar dónde está el tumor, para dónde fue a dar esa nanopartícula. Entonces sí, son como mini computadoras. Todavía el mecanismo de por qué sucede eso todavía no está completamente descubierto. Pero experimentalmente saben que eso sucede. No saben por qué, pero pues eso sucede. Entonces por eso incluso las nanopartículas lo vamos a ver. Después cuál es su tamaño. Vamos a ver más adelante notación científica. Pero sí, son objetos muy muy pequeños. Son objetos del orden de 0.00... 3, 5, 6, 7, 8. Así, por ejemplo, de este orden. De este tamaño, digamos, un ejemplo. Entonces son objetos muy muy pequeños. Y incluso por eso pienso que el COVID es una mini computadora. Es decir, eso han descrito, que es casi una mini computadora. En sí el COVID sí es una nanopartícula, porque es como de este tamaño, es de ese orden. De hecho sí, es cerca de ese tamaño. Y sí es una mini computadora, porque por lo que he leído y por lo que me han dicho médicos, pues sí, muchos desarrollan diferentes síntomas. Algunos sí, tienen dificultad respiratoria, fiebre y escurrimiento nasal y todo, bueno, lo que es. Pero hay otros que según dan positivos de COVID, pero desarrollan otros síntomas. Por ejemplo, había uno que le dolía completamente la espalda. No tenía dificultad respiratoria ni escurrimiento nasal, pero todo el tiempo tuvo dolores de espalda. Y sí, según dio positivo de COVID. Otra persona, supe, ¿sí?
también se presenta con diarrea y vómito, Ah, sí, también es otro tipo de síntoma. dolor de cabeza, dolor de Ah, sí, bueno, cuerpo. esos son normales de la fiebre y de la gripe. Y sí, pero sí hay otros que ya no son normales, como vómito, diarrea o dolores. O supe de otra persona que tuvo azúcar alta hasta 100, no, 280, ¿no? Y ya después que se curó del COVID, ya estuvo normal, ya no se le volvió a subir el azúcar. Mm. Entonces sí, el COVID es como una mini computadora. Busca la debilidad del cuerpo y ataca ahí, ataca en la debilidad del cuerpo. El virus sí es como una computadora, se adapta al cuerpo y lo ataca. De ahí se ve que el virus no es natural, no salió de la naturaleza. Fue fabricado en un laboratorio. Pues sí, para provocar daño en las naciones, en las personas. Y sí, hay muchas cosas que han funcionado con el COVID. Por ejemplo, el dióxido de cloro o también las nanopartículas de plata. Ah, pues sí,